La crisis silenciosa de los varones. ¿De quién es la tarea de imaginar esos hombres? ¿De quién es la tarea de imaginar esos hombres? De cómo este entrar de las mujeres en el espacio público les ha generado a ellos una crisis, porque no saben bien dónde ubicarse, cómo volver a pararse como varones. Creo que a lo largo de nuestra existencia todos hemos venerado y soñado con unos padres e inconscientemente los hemos unido a ese sillón, a ese periódico y a una, de alguna forma, altiva lejanía de las minucias cotidianas. Y el sillón, el periódico y la lejanía, eran también los atributos que a nuestros ojos les llenaban de prestigio. Eran, si se quiere, unos atributos completamente estúpidos, pero el hecho es que en el lugar de aquella imagen hoy está el vacío. El hombre está más ahí boyando en una realidad que pobres todavía no tienen el modelo a seguir porque vienen de ser hombres una cosa y la virilidad y la masculinidad y todo eso que está en juego depende de qué tipo de hombre sos y si no, no sos hombre, es muy raro. Entonces hay algo como del modelo femenino a seguir que es más fácil porque bueno, la mujer aspira a la libertad y que nos dejen tranquilas, vivir en paz, decidiendo lo que nosotras nos parezca mejor para nosotras y los hombres están todavía ahí como... Probablemente en términos de lo económico, como del estatus social, en términos de la vida sexual. También los hombres tienen una presión enorme por mantener su masculinidad a través de su sexualidad, a través de ser proveedores, a través de todo este como patriarcado en torno a la masculinidad también. El problema de tener estos sesgos de comportamiento es que hay un montón de varones que tienen ganas de ir a buscar a sus hijos al colegio o que tienen ganas de dar una mamadera cuando la mujer deja de dar la teta, pero como no son atributos masculinos o típicamente masculinos no se animan a hacerlo. Y entonces también están esas otras víctimas silenciosas de los sesgos de género, que son los varones. ¿Por qué resulta imposible dar a estos hombres del futuro las señas de identidad, las fisonomías, los rasgos de los hombres que hoy viven o que ayer vivieron y que admiramos, veneramos y amamos? ¿Por qué cuando tratamos de trazar entre nosotros la fuerza viril, el coraje viril y proyectar una imagen de ellos que esté destinada al futuro, nos vienen inmediatamente a la cabeza unas fieras horrendas? Mi papá es hipersensible, es un ser hermoso en la tierra. Y no sé, cuando me va a tener por límites, digo, pero esa sensibilidad que me encanta ver en un hombre no es un problema de Edipo, lo tiene mi padre. Necesitamos que los hombres puedan tener, por ejemplo, más licencias parentales, más licencias en su trabajo. ¿Por qué razón? Porque el niño necesita de los dos, del padre y de la madre para su crianza, porque el padre necesita ser parte de la crianza de sus hijos, pero sobre todo porque las mujeres necesitamos mayores espacios de libertad para desarrollar nuestros propios derechos. Nuestro compromiso hoy es educar a los varones para que sepan coser, para que sepan cocinar, para que se planchen la camisa, para que hagan las tareas del hogar equitativas, porque todo esto puede ser un discurso aquí, en lo laboral, en lo público, en lo declamativo, pero podemos pasar a vivir realidades puertas adentro donde los patrones sigan siendo los mismos. Hay algo de un choque de estructuras que es muy jodido, que es ese, es como la mujer tiene hijos y trabaja y no sé qué y hace todo, el hombre solo trabaja y después entonces te hace un favor si te cuida un pibe un día y es de él, o sea, no sé, o que si limpia la casa levanta un plato, ¿viste? Mi marido muy claramente me dijo, bueno, tú tenés la carrera, yo te voy a apoyar. Y para nosotros ha sido esa realidad también, o sea, yo también un poco lo que mamé en casa lo repliqué, pero ayer decíamos con mi marido, algo bien debemos de haber hecho porque nuestros hijos son muy sanos, digamos, psicológicamente y además, bueno, tienen amigos, estudian, trabajan. Me ha tocado el desafío de educar a un varón y mi desafío es que este varón en la sociedad sea un varón que entienda a las mujeres, que las respete y que pueda desarrollar un montón de tareas que históricamente fueron asignadas como femeninas.
¿Por qué ya no somos capaces de imaginarnos a los hombres si no es como fieras horrendas o como sombras? ¿Por qué no conseguimos proyectar en el futuro a los hombres que admiramos? ¿Y qué será de las mujeres nuevas obligadas a vivir o con fieras o con fantasmas? ¿Qué vida llevarán y cómo usarán en una compañía tan pobre su libertad? A diferencia de las mujeres, como los varones no suelen tener redes y no suelen hablar sus crisis, entonces la viven puertas adentro y la viven muy silenciosamente y muy en soledad. En cambio, las mujeres hemos logrado generar redes y por lo tanto logramos generar movimientos. El hecho de que nosotras estemos conversando acá obedece a esa lógica femenina de tejer redes, lo que en la teología llamamos la sororidad. Es decir, esta hermandad entre mujeres y este apoyo femenino que permite ir cambiando los escenarios en los cuales nos vamos enfrentando. Y eso los varones no lo tienen. Entonces viven la crisis muy en soledad. Trabajar en esa cultura nueva de masculinidad, en qué es lo que el hombre va a hacer para lograr esa igualdad de género. Y en más hombres como mi marido o como el tuyo, que entienden la igualdad y entiende el apoyo importantísimo que hay, ¿no? Que hay que hacerlo para lograr llegar a una sociedad igualitaria. Ella se pregunta de quién es la tarea de imaginar esos hombres, que me parece que es una pregunta muy interesante para hacerse, ¿no? Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie.